Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Nos vamos a Suiza para hablar con Ellen Brown, que es la autora de Web of Death. Ellen Brown, bienvenida de nuevo a Kaiser Report. Gracias, Max. Ellen Brown, su último artículo se llama El gobierno de los bancos para los bancos, el golpe de estado del MEDE en Europa. Y en él dice que el mecanismo de estabilidad europeo, o el MEDE, en realidad es un fondo de bienestar para los ricos. ¿Qué es y cómo favorece a los ricos? El MEDE es un fondo de financiación que ofrece ciertos fondos temporales diseñados supuestamente para rescatar a los países de la eurozona. Y esos fondos son financiados por todos los países, que a su vez son financiados por los contribuyentes. Pero el fondo permanente fue aprobado en enero en mitad de la noche y no tiene límite. Empieza a partir de 700.000 millones de euros, pero esta cifra puede aumentar. No tiene techo, no se puede demandar a la gente que lo dirige, que son como unos dictadores. El 29 de junio se celebró la cumbre de la Unión Europea, en la que los miembros votaron también en mitad de la noche. Y hubo una carrera temeraria entre los primeros ministros de Italia y España, quienes decían que iban a bloquear cualquier decisión que tomaran los miembros si no alcanzaban el acuerdo de que ese dinero podría emplearse para rescatar directamente a los bancos, para que fuese directamente a pagar a los bancos en vez de financiar primero a los gobiernos. Y básicamente ellos también querían unas condiciones más fáciles para obtener el rescate, pero una de ellas consistía en que el dinero fuera directo a los bancos. Así que ahora es un fondo de rescate para los bancos pagado por los contribuyentes y que no tiene límites. Es algo así como el dinero del TARP que Estados Unidos acordó en el Congreso. Pero el fondo del TARP era de 700.000 millones de dólares. Curiosamente, la misma cifra y tenía un límite. Es decir, ellos no crearon otro TARP para multiplicar ese dinero. Después no hubo más dinero procedente de la Reserva Federal, ni se creó más dinero que figurara en sus cuentas. Pero en este caso será el dinero de los contribuyentes que se pagará a los bancos. Bien, después del TARP en 2008, Bloomberg realizó una investigación siguiendo la Ley de Libertad de Información y descubrió que, además de esos 700.000 millones que Hank Paulson obtuvo de sus amigos de Wall Street, obtuvieron otros 16 o 17 billones de los mismos amigos y también de los bancos de Europa. En cuanto al MEDE, hemos estado diciendo que la disposición de seguir los principios de la contabilidad, generalmente aceptados en cualquier parte del mundo, ahora se ha tirado por la ventana. La única solución es sencillamente crear un nuevo vehículo de financiación para agregar, retitulizar, crear aún mayor carga de deuda sobre los mismos avales que van menguando y lograr la diferencia mediante medidas de austeridad. Esto es solo uno de esos trucos, ¿no es cierto? Exactamente. Tenemos una cantidad ilimitada de euros. El BCE no permite que se introduzcan más euros en el sistema, a menos que por supuesto los presten. En realidad, ellos crearon $1 billón recientemente, o mejor dicho, $1 billón para los bancos. Pero se trataba de préstamos al 1% que luego se prestaban a los gobiernos, por ejemplo a Grecia, al 30%. Pero existe un límite en el sistema y aparte de eso se deben financiar los intereses para pagar esa deuda. Así que están todos endeudados los unos con los otros y toda esa deuda es de intereses. Así que o bien se necesita ampliar el sistema o alguien caerá en suspensión de pagos o van a arruinar el sistema. Bien, así que es el clásico esquema Ponzi. Necesitan más bobos que participen en la estafa para pagar el interés de los bobos que ya están dentro. Hablemos un momento de Mario Monti. Naturalmente, él fue anteriormente un banquero de Goldman Sachs y recientemente he visto que en las portadas de la edición británica de The Economist describían a la empresa como los banksters, así que por fin hay una aceptación de que el sistema está dirigido por un sindicato criminal. Ya no fingen y la gente por fin lo entiende. Pero Mario Monti es un banquero gángster de Goldman Sachs. ¿Qué decisiones ha tomado en nombre de su población? ¿Qué es lo que ha hecho Ellen Brown? Bueno, no solo procede de Goldman Sachs, sino que también es un líder del Club Bilderberg y de la Comisión Trilateral. Así que tiene en marcha todas sus motivaciones. Él ha sido el primer ministro de Italia.
que extendió la cumbre de la Unión Europea y dijo que si no acordaban el rescate de los bancos directamente, iban a bloquearlo todo. Así que él obviamente trabaja para los bancos y básicamente el único objetivo de Bilderberg y de la Comisión Trilateral es un gobierno mundial y una divisa mundial. Y la única forma de conseguirlo, según ellos, es mediante algún tipo de crisis externa, una amenaza externa para que todo el mundo esté de acuerdo. Y la amenaza externa, en este caso, es una deuda gigantesca que causa que los gobiernos gasten muchísimo dinero. Pero de hecho, los gobiernos estaban haciendo lo correcto hasta que llegó la crisis bancaria. Así que en realidad los responsables son los banqueros. De acuerdo, hablemos de eso un momento, porque el MEDE es una institución paneuropea para el préstamo, una instalación bancaria para el préstamo, y le quita la soberanía a los países implicados. En cuanto al Banco de la Reserva Federal, vemos que tiene un gran apetito por los intercambios de divisas con los bancos europeos, sobre todo con las tremendas negociaciones que se están celebrando. Y del Banco de Inglaterra hemos sabido que están implicados junto con Barclays en la manipulación de las tasas de interés, así que corríjame si me equivoco, pero ¿es este el siguiente paso hacia la centralización mundial del caos de la divisa fraccionaria? La Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido han decidido que van a crear una nueva institución de crédito con un nuevo acrónimo para retitulizar toda esa deuda una vez más, ofrecer nuevamente unas tasas del interés al 0% y dirigirse una vez más a la centralización, que es hacia donde nos dirigimos, como usted ha señalado. Será una especie de divisa mundial, un Fed mundial, un Banco Mundial de Reserva. ¿Es este el siguiente paso? Parece que ese es el objetivo de Bilderberg y de la Comisión Trilateral. Pero no creo que puedan llevarlo a cabo. No van a mantener la Unión Europea unida al paso que van. Así que creo que el asunto de la eurozona es una clara muestra de que esto no funciona. No se puede tener una moneda única, un banco central único para unos gobiernos que no forman parte de un gobierno global. Se necesitaría un solo gobierno político que pudiera encargarse de todo esto y tomar decisiones para toda la comunidad, como en Estados Unidos, donde si hay una inundación en Luisiana, a los demás no les importa aportar algo de dinero, porque los consideramos parte de nosotros. Y eso no existe en la eurozona. Pero el mercado no refleja esa discordia. El euro todavía es fuerte, todavía comercia con mucha fuerza, comparando con lo que había al principio. Así que el propio mercado, los operadores del mercado, no están descontando la posibilidad de una ruptura. El jugador clave en todo esto es Alemania. Ahora existen especulaciones respecto a que en vez de la salida de Grecia, quizás sea Alemania la que abandone el euro y, naturalmente, existen muchos puntos a favor y en contra de esa opción. ¿Qué piensa Ellen Brown? Ellos podrían estar pensando dividir al euro en dos, un euro para el norte y un euro para el sur. Pero para mí lo único que podría funcionar en realidad, es decir, en realidad todos necesitan sus propias divisas. Ellos pueden tener dos cosas. Podrían tener el euro como la divisa para el comercio, como una divisa de reserva entre el resto de los países de la eurozona. Y luego podrían tener su propia divisa local para sus negocios locales. Y así podrían recuperar todo lo que han recortado, como la educación y el transporte público, y todas las medidas de austeridad que están aplicando. Podrían continuar con todo eso si usaran su propia moneda local. Y hemos visto que esto sucede en todo el mundo. Las divisas comunitarias, las divisas locales, los tratos comerciales en los que participan a una escala internacional. Es lo que está sucediendo, como estos sistemas monetarios unitarios en desarrollo, y creo que es la única forma de que esto pueda funcionar. Y simultáneamente, entre estas comunidades locales que desarrollan su propia divisa, hay una aceptación global de usar el oro y la plata como papel monetario, en su rol tradicional como divisa. Volvamos al asunto de la crisis financiera mundial, a su historia desde 2008. Usted ha seguido de cerca el colapso de Bear Stearns y a JP se le regalaron sus activos. Mirando en retrospectiva, ¿puede hacer algún comentario al respecto? Bueno, la que se lo regaló fue la Reserva Federal de Nueva York y Jamie Dimon está ahora en la Junta Directiva de la Reserva Federal de Nueva York, además de obtener 3 millones en acciones y opciones de JP Morgan.
Existe un claro conflicto de intereses, pero la cuestión es que parece que no hay nadie lo suficientemente poderoso para aplicar la legislación que convierta eso en un delito. La Reserva Federal de Nueva York prestó a JP Morgan y Bear Stearns en conjunto $55.000 millones para comprar Bear Stearns por 4 centavos. Y lo respaldaron, todo con los propios avales de Bear Stearns. Pero si Bear Stearns tuviera tantos avales, deberían haber podido conseguir ellos mismos el préstamo y no debían haberse vendido a JP Morgan. Pero JP Morgan logró claramente una ganancia inesperada con todo esto. Se traía algo entre manos y se sospecha que tenía que ver con esos intercambios de tasas de interés estadounidenses manteniéndolas muy bajas. Para acabar, Ellen Brown, a medida que los países de todo el mundo pierden su soberanía por las malas apuestas de los bancos privados, ¿qué piensa del anuncio de Francia respecto a que van a crear un banco público para finales de este año? ¿Qué es un banco público? ¿En qué ayuda? Es algo de lo que usted ha hablado durante muchos años. Cuéntenos un poco la decisión francesa de crear un banco público. Bueno, esto es una especie de banco de desarrollo público. Existen 2 tipos de banco. Los bancos locales, que son bancos municipales, como en Alemania, que tienen esa financiación, esas empresas de expertos que convirtieron a Alemania en el número 1 de los exportadores hasta hace poco. Y luego, a nivel federal, tienen una especie de bancos públicos, que son los bancos de desarrollo. Creo que probablemente el mejor modelo sea el de Brasil, cuyo mayor banco es el BNDES. El presidente Lula lo utilizó para financiar todo tipo de programas de desarrollo que aparecían. Les ofrecía financiación. En los años 90, Brasil era uno de los mayores deudores del mundo y 10 años después ofrecían préstamos al FMI. Eran unos grandes acreedores. Y Lula dijo en una entrevista, no es elegante que ahora estemos realizando préstamos, que ahora estemos prestando al FMI. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo le dieron la vuelta? Ellos utilizaron ese gran banco de desarrollo para básicamente reciclar el dinero de la inversión. Es decir, pagaban los bonos con el dinero privado, pero estaban comprando algo muy serio, porque es un bono gubernamental. Es el dinero que se mantenía al margen y que la gente temía invertir porque era muy arriesgado. Si compras bonos del gobierno, se considera algo serio. Es un bono del gobierno en un banco de desarrollo, y entonces el banco de desarrollo le presta el dinero a las empresas que lo necesitan para crecer, y eso estimula la economía. Así que esta podría ser una idea para Francia. Ellen Brown, muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Gracias, Max. Bien, eso es todo por esta edición de Kaiser Report conmigo, Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a mi invitada, Ellen Brown, autora de la página web of Dev. Si desea enviarme un email, hágalo por favor a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós.